Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar límites cuando x tiende a infinito, así que vamos a ello. Los límites al infinito son aquellos cuya x tiende a infinito o a menos infinito, ¿vale? Como en este caso. Vamos a aprender a calcular este tipo de límites. Pues bien, lo que tenemos que hacer para calcularlos de manera rápida es sustituir el infinito o el valor al que tiende la x, que en este caso va a ser infinito, en nuestra función. Es decir, cada vez que aparezca una x, voy a sustituir esa x por infinito. 3 por x al cuadrado, pues infinito al cuadrado, más 5 por x, 5 por infinito, menos 6. Y aquí, atentos al infinito. Infinito es un número inmenso, enorme, grandísimo, un número infinito, ¿vale? Entonces, ¿cómo operamos con este tipo de cantidades? Pues pensando, si yo tengo infinito al cuadrado, es otro infinito más grande, pero sigue siendo infinito. Y 3 por un infinito sigue siendo infinito. Si yo multiplico 3 veces algo infinito, sigue siendo infinito, muy infinito. Más, o sea, esto me daría infinito al cuadrado, infinito, y 3 por infinito, pues sigue siendo un número muy grande, sigue siendo infinito. Más 5 veces infinito, 5 por infinito sigue siendo infinito, ¿vale? 5 por un número muy grande, pues sigue siendo un número muy grande. Menos 6. Si yo aquí tengo un número muy grande, un infinito, más otro número muy grande, más otro infinito, si ya un número muy grande le sumo otro muy grande, me da otro muy grande, sigue siendo infinito. Y si a ese infinito le resto 6, no se nota, sigue siendo infinito, ¿vale? Entonces, esto me da infinito, ¿vale? Entonces, al final, como a la hora de operar con infinitos, cuando tenemos x, la x de mayor grado es un poco la que manda, porque sumarle un infinito más pequeño o un número o restárselo no va a influir en el infinito más grande, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que se hace? Cuando tenemos una función polinómica, lo que hacemos es simplemente coger el grado mayor, como en este caso, ¿vale? Vamos a hacerlo, y solo sustituimos ahí, ¿vale? No hace falta hacer todo este desarrollo. Yo si solo cojo el grado mayor de la x, ya lo puedo hacer directamente, o sea que ya solo sustituyo el infinito en la x con mayor grado, ¿vale? Infinito al cubo es infinito otra vez y 2 por ese infinito, infinito. Vamos a ver aquí, ¿cuál es la x que tiene mayor grado? Esta. Pues en este caso hay que sustituirlo por menos infinito. Pues 2 por menos infinito al cuadrado, vale. Pues un número negativo muy grande elevado al cuadrado, si está elevado al cuadrado va a ser menos infinito por menos infinito. Menos por menos más y queda infinito, ¿vale? O sea, da un número muy grande. Y 2 por más infinito va a ser otra vez más infinito, ¿vale? ¿Qué nos va a dar aquí? Lo mismo, tenemos una polinómica, cogemos la de mayor grado y sustituimos el menos infinito por la x. Aquí, como es menos infinito al cubo, al ser negativo al cubo, menos por menos más, por menos, menos. Menos infinito al cubo es menos infinito y 5 por menos infinito, menos infinito, ¿vale? Y cuidado aquí cuando tenéis raíces. Aparentemente la que de mayor grado es x elevado a 5 menos x elevado a 4, pero cuidado porque la raíz modifica el exponente. ¿Por qué? Porque si pasamos esto a exponente fraccionario, recordamos que una raíz se pasa a exponente como una fracción. Se pone en el numerador de esa fracción el exponente de lo de dentro, que en este caso es 5, y en el denominador ponemos el número índice, que en el caso de una raíz cuadrada ya sabéis que es 2, aunque no se ponga. Por lo tanto, el exponente de de la raíz cuadrada de x elevado a 5 es en realidad 5 medios, lo cual es más pequeño que 4. 5 medios dados con algo y 4 es menor que 4. Por lo tanto, aquí el exponente mayor, cuidado que es este, menos x elevado a 4, ¿vale? Pues ahí es donde tenemos que sustituir. Menos x elevado a 4 va a ser menos infinito
elevado a 4. Cuidado con este negativo. El negativo no afecta a la x. Si pusiera paréntesis, sí, pero el negativo fuera. Por lo tanto, este menos, hacemos primero el infinito elevado a 4. Infinito elevado a 4 es infinito, pero como tengo el negativo delante, en realidad es menos infinito. Vamos a ver cómo se calcularían estos límites si lo que tenemos son fracciones, ¿vale? ¿Veis? En estas fracciones, bueno, y aquí en este caso ya vemos con esta raíz lo que sucede. Pues bien, como hemos dicho, sustituimos la x que nos aparezca por infinito, ¿vale? Entonces, 1 partido de x al cuadrado infinito al cuadrado menos 1. 1 partido de infinito al cuadrado, un número muy grande al cuadrado, sigue siendo un número todavía más grande, pero sigue siendo un número grande, es decir, un infinito, menos 1. Aquí 1 arriba, y si a infinito le quito 1, pues apenas se modifica, sigue siendo infinito. Y aquí, atentos, un número partido de infinito va a dar 0. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Si tengo 1, una tarta, y la tengo que repartir entre infinitas personas, ¿cuánto te toca de tarta? Nada, un lametón, nada, apenas tomas tarta. Entonces ese casi nada es un 0, ¿vale? Entonces, para que os ayude a acordaros, eso, un número entre infinito va a dar 0, ¿vale? Ese es el resultado de este límite. Vamos a hacer este. Lo mismo, sustituyo x tiende a infinito, pues sustituyo la x por infinito. Infinito al cuadrado menos 1 partido de 2. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito, si a infinito le quito 1, lo mismo de antes. Sigue siendo infinito entre 2. Y aquí al revés. Cuando tengo infinito entre un número, vamos a pensar. Tengo que repartir, yo qué sé, todas las estrellas del universo entre 2 personas. ¿A cuántas estrellas toca cada persona? A infinitas igualmente, ¿vale? Como tengo que dividir una cantidad inmensa entre solo 2 personas, cada persona se sigue llevando una cantidad inmensa, es decir, cada persona se lleva infinito. Entonces, acordaos de esto también. Infinito entre un número, infinito, ¿vale? Si lo deducís así, no tenéis por qué acordaros, ¿vale? Luego, si queréis, os escribo aquí un poco una chuletilla y con eso, si os lo queréis aprender de memoria, pero ya sabéis que la memoria, cuando tenéis nervios, cuando tenéis un examen y estáis limitados de tiempo, la memoria muchas veces falla y encima si no habéis dormido, más aún. Así que intentad entender las cosas, que será mucho mejor. Límite de cuando x tiende a infinito. En esta fracción sustituyo la x que aparezca por infinito. Infinito al cuadrado más 3 por x, es decir, 3 por infinito, partido de infinito menos 5. ¿Vale? Aquí igual, como aquí arriba tengo infinito al cuadrado es infinito, más otro infinito, me va a quedar arriba infinito, y abajo infinito. Si a infinito le quito 5, me sigue quedando infinito. Y aquí, ojo, ojo con esto. Esto se llama indeterminación, ¿vale? Es un valor que no está determinado, de ahí indeterminación, ¿vale? Entonces, hay algunas indeterminaciones que tenéis que saber identificarlas. Ya cuando estén disponibles más adelante podéis clicar en la caja y ahí os enseño a calcular indeterminaciones. Esta es una indeterminación típica para este tipo de límites al infinito. Vamos a ver aquí. Vamos a sustituir también infinito. O sea, si no sabemos hallar las indeterminaciones, perdón, lo dejamos aquí. Sé que algunos os enseñan primero a hacer este proceso y cuando llegáis a indeterminación solo ponéis indeterminación. Si tenéis que aprender a resolverla, ya como he dicho, lo explicaré en otro vídeo, más en detalle. Eso, sustituimos por infinito cada x, menos 5 por x, pues 5 por infinito, partido de 3 menos 2 por infinito. Si continúo aquí, infinito al cuadrado por 2 menos
5 por infinito, esto me va a salir infinito, menos otro infinito, entre 3 menos 2 por infinito. Pues me va a quedar infinito, infinito, o sea, infinito entre 3, infinito, menos 2 por infinito, infinito. Esto también es otra indeterminación. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Voy a sustituir infinito al cuadrado, raíz de infinito al cuadrado, menos infinito, menos infinito. Infinito al cuadrado menos infinito sigue siendo infinito, porque gana este. Infinito al cuadrado, si le quito otro infinito, sigue siendo infinito. La raíz de infinito es infinito. E infinito menos infinito, lo mismo de antes. Otra indeterminación. ¿Vale? De aquí, cosas que os he querido poner. E indeterminaciones típicas de estos límites. Infinito entre infinito, infinito menos infinito, que aprenderemos allá en otro vídeo, más en detalle, y cosas a tener en cuenta, que número entre infinito es igual a 0. Infinito entre un número es igual a infinito. ¿Vale? La chuletilla que os he prometido antes. Si nos acordamos de esto, no tenemos ningún problema a la hora de operar con infinitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.